Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Margarita y esto es Margarita Knitting. Hoy vengo un poquito más tarde de lo normal, disculparme, pero he calculado muy mal el tiempo, pero creo que la espera ha podido valer la pena. Hoy os traigo un vídeo tutorial súper bonito, eso sí, ojo, no es muy sencillo, es sencillo, pero tenéis que seguir las pautas. Yo ahora os explico, ¿vale? Porque voy a volver un poco loco, ¿vale? Y es que os voy a enseñar a hacer esta rebequita estilo torera para bebé. Y os la voy a enseñar de tal manera que la vais a poder tejer para la talla que todo el mundo quiera. Vamos a pararnos aquí un segundo y voy a explicar una cosa. Porque cada vez que hago un vídeo de cosas de bebé y que digo que lo podéis adaptar a un montón de tallas y os lo explico, siempre me preguntáis, tanto en YouTube como en el Facebook, como en Instagram, como en Twitter, ay, y para un bebé de 2 meses y para una niña de 3 años, vamos a ver, yo os voy a dar el procedimiento que he seguido para tejer esta torerita. Con unas medidas que, como yo no tengo bebé ni tengo nada, pues más o menos he ido intuyendo yo. De hecho veréis que al principio en el planning que voy a daros puse unas medidas y luego a medida que fui tejiendo las fui cambiando algunas, no solo una o dos, ¿vale? De resto se mantuvieron todas. Las medidas las tenéis que sacar ustedes, ¿vale? Tenéis que buscaros ustedes las medidas. Yo voy a decir qué medidas son las que necesitáis, ¿vale? Y luego ya cada una que se siente y diseñe la torerita que tiene que trabajar, ¿vale? Y luego ya siguen los pasos que sigo yo. Lo que no puedes, yo no soy adivina, yo no, además no tengo ni siquiera referencia de niños porque no tengo niños todavía. Entonces, claro, a mí me crea mucha impotencia que me estéis preguntando, oye, para un bebé de 3 años y para una nena de 6 meses, porque además cada niño es un mundo. Y cada ovillo incluso también influye, porque no es lo mismo. Yo, por ejemplo, este lo he hecho con un algodón para ganchos de 2,5, 3 y lo he tejido con un gancho de 2,5, pero a lo mejor a ti te apetece hacerlo con un hilo de perlé o te apetece hacerlo con una lana súper grande. Eso también influye a la hora de los puntos. Entonces yo no os puedo decir pon tantos puntos, tantas filas, porque nunca va a salir exactamente igual. Además, todos tejemos diferente. No sé si os pasa que hay días que cuando estás tejiendo te queda el punto como súper chiquitín y el día siguiente, oye, uno está más relajado, más tal, y te sale el mismo punto más grande. ¿Por qué? Por la tensión que hacemos a la hora de tejer. Es que es súper importante. Todo eso influye a la hora de las medidas. Sé que me estoy liando un poco y que el vídeo va a ser súper largo, pero quería que eso quedara bien explicado. Yo os voy a dar unas pautas, incluso en el blog os voy a poner la plantilla para que o la calquéis o la imprimáis, ¿vale? Os la descargáis al ordenador y la podéis imprimir. Yo recomiendo que la calquéis y la dibujéis vosotros porque así vais viendo qué medida corresponde a cada cosa, ¿vale? Y luego vais rellenándolas junto conmigo, que yo os voy a explicar cómo las rellené, y luego vais tejiendo junto conmigo, que os voy a explicar cómo tejí. Otra cosa, yo lo he hecho con puntos bajos. ¿Por qué? Porque quería que fuera un vídeo sencillo para que todo el mundo aprendiera cómo se hacía esta torerita. Una vez que ya sepas cómo se teje, te invito a que innoves, a que cojas y digas, venga, voy a buscar un punto súper chulo, o mira, este punto me encanta, se lo voy a poner a la torerita. Y entonces tú ya con tu propia idea, pues coges y la diseñas, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo bonito de tejer es poder crear e imaginar lo que creamos, ¿vale? Bien, yo la he hecho en este tamaño tipo torerita, es una rebeca realmente, ¿vale? Yo la he hecho tipo torerita, pero también podéis hacerla en largo, ¿ok? Vale, pues una vez explicado todo este barubillo, estoy un poco indignada, aunque no sé si se va a notar mucho en el vídeo, porque compré 3 ovillos del mismo color, la misma marca, todo igual, y uno de ellos, el color es un poquito diferente, lo estoy viendo y es que me estoy poniendo negra. Así que si notáis en el vídeo que parte de la torerita parece que tiene un tono diferente, es culpa del ovillo. Encima no me puedo quejar porque ya la fábrica cerró, ya esa firma ya no existe.
pero es que los 3 ovillos eran del mismo color, el mismo número, la misma casa, todo igual, 2 ovillos perfectos, y cuando cojo el tercero para terminar la torerita, válgame Dios, menudo disgusto me llevé, porque tenía el tono, no sé si lo apreciáis, no sé, no sé si en el vídeo se nota, porque la diferencia es muy poca. Vamos a ver si a base de lavarla y tal y cual lo vamos solucionando. Bueno, pues no me lío más. A continuación, los materiales que yo he utilizado, repito, podéis utilizar el ovillo y el gancho que cada uno quiera. Obviamente la cantidad de material dependerá también del tamañito en el que vayáis a tejer la torerita. A mí me hicieron falta 3 ovillos de 50 gramos, pero cada uno, no os puedo decir porque si yo lo he hecho como para un bebé de 3 meses, pues obviamente si lo haces para un bebé de 6 o de 8 será mucho más, ¿vale? Pues nada, os voy a dejar con los materiales y el paso a paso. Ojo, ir despacito. La parte en la que explico lo de las medidas es importante, quizás lo más importante de todo el vídeo, porque todo el mundo sabe tejer el punto bajo, ¿de acuerdo? Así que atentas, tomároslo con tranquilidad y si hay algo que no entendéis, rebobináis para atrás y lo volvéis a ver, ¿vale? Y si aún así hay cosas que no entendéis, me podéis escribir en las redes sociales, ¿vale? Pues un besito, y como digo siempre, ¡dentro vídeo! Atentas a las medidas, ¿eh? Bueno, pues los materiales que vamos a necesitar para nuestra torerita son, lo primero y más importante, el plano, ¿de acuerdo? Que lo podéis imprimir o copiar en el blog. Lo tenéis en el blog. Una cinta métrica, importantísimo siempre tenerla a mano. Necesitaréis los ovillos. Yo he necesitado 3 ovillos de 50 gramos. El gancho acorde con el ovillo, en mi caso un gancho de 2,5 milímetros. Unas tijeras y luego por último la cantidad de botones que necesitéis. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a comenzar. Como ven, yo ya tengo aquí mi plano que podéis copiar o imprimir del blog, ¿de acuerdo? ¿Qué partes son cada cual? Bueno, pues atentas. Esta es la parte de la espalda. Estas serán las mangas y esta la parte delantera con los botones, ¿ok? Tenemos que tener esto bien claro. Vamos a pasar a explicar las medidas. Bien, vamos a empezar con la medida de la espalda, este trocito de aquí. Antes de nada, deciros que esto es el largo total de la rebeca hasta la manga y es cortito porque va a ser una torerita. Si tú quieres una rebeca más larga, tienes que hacer este trocito de aquí más largo, ¿ok? Bien, esta medida de aquí va a ser el largo total de la espalda, desde una manga hasta la otra, ¿vale? Donde irán las costuras y este será el largo. Bien, estas son las mangas, así que la espalda irá de un lado a otro de las mangas. La medida, esta es la que tenéis que buscar ustedes. Yo, por ejemplo, he calculado que para un bebé de 3 meses, de aquí a aquí, vamos a poner unos 27 centímetros. Pero esta medida la tenéis que buscar vosotros, ¿de acuerdo? Esta será la primera medida que tenéis que tener clara. Cuánto queráis que mida todo el total de la espalda, ¿vale? Bien, ahora vamos con el largo total de la rebeca. Como recordaréis, os dije que esto iba a ser una torera, pero lo podéis hacer más largo si queréis, ¿de acuerdo? Aquí podéis ponerle la cantidad de centímetros que queráis. Yo, como la quiero tipo torera o bolero, le voy a poner pocos centímetros, pero tú le puedes poner todos los que quieras, como si quieras hacer una rebeca bien larga, ¿de acuerdo? Yo he calculado para esta torera o bolero unos 7 centímetros, que me dirán este lado de aquí, este lado de aquí también, y en la parte delantera también, aquí, ¿vale? Porque obviamente la parte delantera tiene que medir exactamente lo mismo que la trasera, ¿vale? Así que aquí también le ponemos la misma medida que hayamos puesto en la espalda. Bueno, pues ya tenemos varias medidas. Tenemos la espalda con el largo también que queramos que tenga nuestro bolero o torera. Y ahora vamos a pasar con las mangas. Esta es la manga total, ¿vale? Esta es la pieza que vamos a tejer y luego la doblaremos para coser, ¿de acuerdo? Porque esta rebeca o torera la vamos a tejer en una pieza única. Así que ya no hay más manga. Esta es la manga total de la que dispondremos, ¿de acuerdo? Luego se doblará y se coserá.
Vale, yo os recomiendo que para sacar las medidas de aquí de la manga, le hagáis con la cinta métrica una medida al brazo del bebé para más o menos orientaros con la cantidad de centímetros y luego le añadiremos unos poquitos más para que no le apriete la manga al bebé, ¿de acuerdo? Yo he calculado más o menos que de aquí a aquí la circunferencia total de la manga serán unos 18 centímetros, pero esta medida cada una que la busque, ¿de acuerdo? No es una medida estándar ni la podéis aplicar. Medir la circunferencia del brazo del bebé y ya sacáis esta medida. Obviamente a la otra manga será exactamente igual, 18 centímetros. Ahora vamos a ver el largo de la manga. Simplemente tenéis que saber cómo de largo es el brazo del bebé y se lo medís. Y de ahí sacáis la medida o el largo que queráis que tenga la Rebeca. A lo mejor os apetece que sea una manga corta o una manga mucho más larga. ¿Vale? Esta medida también la tenéis que buscar ustedes que vaya total desde el hombro hasta el brazo. Yo he calculado unos 16 centímetros que lo ponemos en ambos lados y en ambas mangas. 16 aquí también y 16 aquí. Bueno, pues ya hemos terminado con las mangas y ahora vamos a pasar aquí adelante, ¿vale? ¿Dónde van los botones? Aquí obviamente tenemos que cambiar un poquito las medidas, un poquito más de la espalda. ¿Por qué? Porque en la zona de los botones, ¿vale? Hay que añadir un poquito más porque una pieza se pone encima de la otra, ¿verdad? Donde está el ojal del botón se pone encima de la otra pieza. Así que siempre hay que calcular un poquito más que es donde vamos a poner los botones. Aunque ahora me veáis que pongo la misma medida en ambos lados, en la zona del ojal añadí un poquito más, ¿de acuerdo? Eso lo veremos al final del vídeo. Bien, si tenemos un largo total de 27 centímetros en la espalda, pues para averiguar cuánto tenemos que poner aquí, dividimos el total en dos, que son 13,5 centímetros, y le añadimos un poquito más, 1 centímetro aproximadamente. Y aunque yo voy a poner la misma medida en ambos lados, recordar que en el ojal yo voy a poner un poquito más. La mitad de 27 centímetros son 13,5. Si le añadimos un poquito más a ambos lados, vamos a poner aquí aproximadamente 14,5. Y ahora vamos a comenzar con el cuello. El cuello es un poco más complicadito porque tenemos que centrarlo con respecto a la espalda, la parte delantera y las mangas, ¿de acuerdo? Hay que centrarlo. Lo primero que tenemos que tener bien claro son las medidas del cuello. Y ahora, pues una vez que sepamos lo que queramos que mida el cuello, tanto de largo como de ancho, lo situaremos centrado tanto con respecto a la espalda como con respecto a las mangas, ¿de acuerdo? Bien, las medidas que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, yo aquí tengo 18 centímetros de largo de manga. Si lo quiero centrar, tengo que tener clara la medida que quiero que tenga el ancho del cuello. Si lo vas a dejar el mismo tamañito por delante que por detrás en el cuello, pues lo haremos equitativamente, ¿vale? Entonces, vamos a apuntar cuántos centímetros queramos que tenga el ancho del cuello. Voy a traer un color diferente al rojo para que se vea bien, así que voy a apuntar con un bolígrafo azul y vamos a ver, tenemos aquí 18 centímetros y yo quiero que mi cuello tenga un ancho de 4 centímetros, aunque luego veréis que lo voy a cambiar, ¿vale? Porque luego cambié de idea e hice la parte delantera más bajita, ¿vale? Si tú quieres la parte delantera más bajita también lo puedes hacer. Si yo tengo 4 centímetros aquí, cogemos y se lo restamos al largo total de la manga, que en mi caso son 18. 18 menos 4 son 14, ¿verdad? Vale, pues 14 entre 2 son 7. Así que desde donde acaba el largo total de la espalda hasta donde empieza el escote, este trocito de aquí que estoy marcando, son 7 centímetros lo que tengo que dejar de largo. De todos modos, todo esto luego lo veréis cuando vayamos tejiendo, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que de aquí a aquí tenemos que dejar 7 centímetros. Así que apuntamos 7 centímetros en todos lados, que luego cuando estamos tejiendo, si nos apetece cambiar alguna medida, siempre podemos. Pero al menos estas medidas nos sirven de referencia, ¿de acuerdo? Bueno, ahora nos toca el turno del largo del cuello, el total de largo del cuello, que podéis elegir la medida que queráis. Y aunque no la tengáis muy clara todavía,
Esto luego lo podéis hacer más adelante. ¿Por qué? Porque esta medida se puede modificar una vez que ya estamos tejiendo. No hace falta que tengáis todas estas medidas súper estrictas con respecto al cuello, a la zona interior de la pieza. Las de fuera sí, ¿vale? Esas son importantes. Pero estas del cuello las podéis improvisar después cuando vayáis tejiendo, ¿vale? Aunque siempre es bueno que tengamos ya una referencia para saber más o menos cuánto tenemos que tejer. Bien. Una vez que más o menos sepas cuántos centímetros le quieres dejar al total del cuello, que ojo, solo será por la espalda porque delante tenemos lo de los botones y habrá que tejer un poquito más, ¿vale? Pero eso ya lo veremos cuando estemos tejiendo, para no liarnos ahora. Vamos con esta de aquí atrás. Por ejemplo, yo he calculado unos 14 centímetros que se lo resto a los centímetros totales de la espalda. 14 menos 27 son 4, 5, 6, 13 centímetros, ¿no? Vale, pues esos 13 centímetros lo divido en 2 y los centímetros que me dan los sumo a los 16 de la manga, ¿vale? Os lo explico bien. Vamos a marcar aquí. Lo que estamos calculando es este trocito de aquí, ¿vale? Lo que va desde el escote, desde el cuello, perdón, hasta el largo total de la manga. Esto de aquí. Este larguito de aquí, lo estoy apuntando para que lo veáis. Entonces tenemos que sumar los centímetros de la manga, que son 16, más este trocito que le cogemos a la espalda, ¿vale? Que ya os dije cómo calcularlo. Tenemos que calcularlo de tal forma que quede centrado. Así que yo he calculado aproximadamente unos 24 centímetros por cada lado. Quizás es más importante que sepamos cuántos centímetros queremos que tenga cada lado para centrar el cuello, más que los centímetros de los que queramos que disponga el cuello, ¿de acuerdo? De todos modos, las medidas del cuello luego siempre las vamos a poder modificar. Lo bueno es que tengamos unos centímetros aproximados de cómo queremos y dónde queremos que esté situado el cuello. Pero luego, si cambiamos de idea, ay, es que lo quiero más ancho, ay, es que lo quiero más largo, se puede hacer. Las de fuera no se pueden modificar, los anchos y los largos de la espalda, la parte delantera y las mangas, pero el cuello más o menos sí podemos jugar con él, ¿de acuerdo? Bien, si te ha faltado alguna explicación o no has entendido alguna de las medidas, vete para atrás en el vídeo y rebobina y lo vuelves a ver, ¿de acuerdo? Ahora vamos a comenzar a tejer. Bueno, pues vamos a comenzar a tejer nuestra preciosa Rebeca y para ello os recomiendo que tengáis siempre a mano la cinta métrica y el plano con las medidas. Esto siempre tenerlo cerquita. Vamos a comenzar por aquí. Vamos a comenzar a tejer el largo de la espalda, que en mi caso son estos 27 centímetros. En tu caso, los centímetros que hayas calculado para tu Rebeca, ¿de acuerdo? Vamos a coger la cinta métrica y marcar esos centímetros, porque lo que tenemos que hacer ahora es tejer una tira de cadenetas que mida esos centímetros que hemos calculado. En mi caso, yo tengo que tejer tantas cadenetas como necesito para tener 27 centímetros, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí la cinta métrica con los centímetros que necesito. Recordar que siempre hay que tejer un poquito menos cuando estamos haciendo la tirada de las cadenetas, porque luego cuando comenzamos a tejer crece un poquito. Así que tejeré unos 26,5 centímetros, no 27 exactos, ¿vale? Así que hacemos el comienzo de la labor y empezamos a hacer cadenetas hasta que tengamos los centímetros totales que necesitamos. Bueno, pues yo ya tengo mi tira de cadenetas. La tira tiene que estar estirada, no puede estar holgadita, ¿vale? Tiene que quedar estirada y recordar que siempre es bueno que quede un poquito inferior a los centímetros totales porque luego va a crecer cuando empezamos a tejer. Pues nada, ahora simplemente vamos a comenzar a tejer el punto que hayamos elegido para la Rebeca. En esta ocasión yo he elegido puntos bajos, así que marco la última cadeneta, levanto una más y en la que teníamos marcada hacemos nuestro primer punto bajo. Yo voy a tejer toda la torerita con puntos bajos, cada uno que elija el punto que quiera, ¿vale? Ahora vamos a tejer toda la tira de cadenetas con puntos bajos, ¿vale? Pues venga. Bueno, pues yo ya he terminado mi primera fila de puntos bajos y atentas ahora, ¿de acuerdo?
Vamos a volver a coger nuestro planito y os voy a enseñar lo que vamos a tejer a continuación. Siempre voy a tejer con puntos bajos, ¿de acuerdo? Hemos hecho una tira de 27 centímetros, que es las medidas de mi caso, ¿vale? Hemos hecho la tira con los centímetros de aquí y ahora tenemos que hacer tantas filas de puntos como necesitamos para tener el largo total de aquí de esta pieza, ¿vale? Hemos hecho 27 centímetros y ahora tenemos que hacer tantas filas como necesitamos para los centímetros del largo de la espalda. En mi caso son 7 centímetros, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a tejer filas y filas hasta tener el largo total que necesitamos de la torerita. En mi caso 7 centímetros. Así que venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer mi piececita de la espalda, ¿vale? Mis 7 centímetros de largo cada una, el largo que haya elegido, ¿vale? Y el ancho que haya elegido. Ya tenemos el ancho de la espalda y el largo de la espalda. ¿Y qué es lo que vamos a tejer ahora? Pues volvemos al dibujo que ya os dije que teníamos que tenerlo a mano, ¿vale? Hemos tejido, aquí adelante no, atrás, este huequito de aquí. Esto ya lo tenemos tejido. Ahora tenemos que ampliar los 16 centímetros de la manga y tejer todo el total hasta llegar a donde empieza el escote o cuello, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Ahora aquí mismo donde hemos terminado de tejer, vamos a hacer tantas cadenetas como necesitamos para los 16 centímetros. Contar bien el número de cadenetas porque luego lo tenemos que copiar aquí, ¿de acuerdo? Así que vamos a contar las cadenetas y vamos a hacer 16 centímetros o los centímetros que os hayan salido que tenga que tener la manga, ¿vale? Venga. Bueno, pues yo ya he hecho mis centímetros del largo total de la manga, que en mi caso son 16 centímetros a ustedes, la medida que os haya salido, y he tejido 45 cadenetas, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra y hacer un cierre de la labor. Cortamos, hacemos el cierre de la labor y volvemos a hacer un comienzo de la labor. Hacemos el comienzo. Vamos a la última cadeneta de esa misma vuelta y con un punto raso insertamos de nuevo la hebra en la labor, así, ¿vale? Y ahora vamos a tejer las 45 cadenetas que tejí en el otro lado. En vuestro caso, las cadenetas que os hayan salido, es decir, el mismo largo de manga del otro lado. Bueno, pues una vez que ya tengamos nuestras 45 cadenetas, ahora simplemente vamos a tejer todo esto, es decir, vamos a hacer puntos bajos en las cadenetas, en mi caso serían 45 puntos bajos, luego tejeremos los puntos de la espalda y luego tejeremos las otras cadenetas. Así de sencillo, vamos a tejer hasta aquí, luego la espalda y luego la otra manga. Estamos aquí y vamos a tejer tantas filas como nos haga falta para hacer el total de los centímetros hasta llegar al cuello. Estamos haciendo esta pieza de aquí. En mi caso son 7 centímetros más. Es decir, desde aquí hasta donde empieza el cuello, tengo que tejer 7 centímetros. Así que volvemos a retomar nuestros puntos bajos y tengo que tejer el total. Las dos mangas más la espalda, como si fuera una fila única, ¿de acuerdo? Tejemos todos los puntos, tanto las cadenetas como todos los puntos bajos que hayamos tejido en la espalda. Estamos ampliando las mangas y ahora vamos a tejer tantas filas como largo necesitamos para llegar al comienzo del cuello. Bueno, pues como pueden ver, yo ya he terminado la pieza, ya tengo el largo total, cada una el que haya decidido, ¿de acuerdo? Bien, vamos a coger nuestro mapa de medidas para situarnos. Es importante que lo tengáis siempre a mano, igual que la cinta métrica, ¿vale? Hemos hecho ya todo esto de aquí. Y ahora lo que vamos a tejer es uno de los laterales y el ancho total que hayamos decidido que tenga el cuello,
¿vale? Vamos a tejer estos 24 centímetros en mi caso, ¿vale? Y haremos tantas filas como necesitamos que tenga el ancho del cuello. Esos 24 centímetros salen de sumar los 16 más este trocito de aquí. Que si a lo mejor ahora empezáis a tejer y veis que queréis dejar más cuello o menos cuello, lo vais haciendo mientras que vais tejiendo. A partir de ahora solo vamos a tejer por uno de los lados de la rebeca y luego todo lo que hagamos a partir de ahora, luego lo copiaremos en el otro lado. Así que es importante que os quedéis tanto con el número de puntos que hagáis como con el número de filas que vais a necesitar tejer, ¿de acuerdo? Vamos a calcular los 24 centímetros, más o menos serán por aquí. Yo lo que voy a hacer es empezar a tejer puntos bajos y voy a ir midiendo con la cinta métrica hasta llegar a los centímetros que necesito, ¿vale? También lo podéis marcar con un marcador de puntos o con otra hebra de otro color. Y ahora yo voy a tejer todos los puntos que necesito hasta llegar al comienzo del cuello y luego voy a tejer tantas filas como necesitaré para el total de los centímetros de ancho que quiero que tenga ese cuello, ¿de acuerdo? Pues venga. Bueno, pues yo ya he hecho todos los puntos hasta tener el total de centímetros a llegar al cuello, que el cuello irá aquí, ¿vale? Y solo vamos a tejer este lado de acá, ¿vale? Yo he contado un total de 66 puntos y esto es importante que lo contéis porque así luego en el otro lado simplemente hacemos los mismos puntos y las mismas filas que hemos hecho en este y luego esto será el escote. ¿De acuerdo? Yo al final he decidido ampliar los centímetros de la parte delantera de mi cuello. Voy a dejar que el cuello por delante sea más bajo, ¿vale? Así que aquí habrá una modificación de medidas. Aquí tenía 4, pero yo esto lo voy a ampliar de aquí. Así que le voy a sumar 2 centímetros más para que el cuello por delante sea más bajo que por la espalda, ¿de acuerdo? Para que caiga un poquito más. Si lo quieres así, tienes que hacer la medida de delante un poco más larga que la de detrás. Por ejemplo, yo luego no voy a tejer 7 centímetros hasta llegar al final de la manga, sino que tejeré 5. ¿Vale? Yo voy a ampliar esto de aquí. En vez de 4, voy a hacer 6. ¿Vale? Así cuelga el cuello por delante un poquito más. Veis que las medidas se pueden ir modificando a medida que vamos avanzando en la rebeca, ¿de acuerdo? Pues tengo que tejer tantas filas como necesito hasta llegar a tener esos 6 centímetros de ancho que quiero que tenga o de largo, dependiendo de cómo lo miremos, ¿vale? Tengo que tejer tantas filas como necesito que midan 6 centímetros, solamente en estos puntos de aquí, ¿vale? Vamos a ir tejiendo solamente uno de los lados y haremos un total de filas hasta llegar a los 6 centímetros partiendo de aquí, ¿vale? Pues venga. Bueno, pues yo ya he terminado de tejer esos 6 centímetros. Importante terminar por la parte de dentro, ¿vale? Por la parte del cuello. Aquí está la manga y este es el cuello. Importante que la última fila terminemos aquí. Y ahora veréis por qué. Vamos a volver, tenemos que terminar por el cuello, ¿ok? Vamos a volver al mapa y ahora mismo estamos aquí. Recordar que aunque aquí pone que son 4 centímetros, yo hice 6. Le resté 2 a este ancho de aquí, ¿de acuerdo? A esta medida de aquí. Bien, estamos más o menos por aquí. Ahora tenemos que hacer este alargamiento, ¿vale? Que será la medida de lo que hayamos decidido hacer de cuello, la mitad, ¿vale? Que en este caso serán 7 centímetros y un poquito más que será donde irán los botones. Repito, ¿vale? Tenemos que calcular la mitad del total del escote y añadirle un poquito más, lo que queramos para los botones, que también dependerá del tamaño de los botones que hayamos elegido, ¿vale? Más vale quedarse un poquito largo a quedarse un poco corto, ¿ok? Así que yo ahora voy a tejer 8 centímetros, una cadeneta de 8 centímetros que sale de sumar la mitad más un poquito más, ¿vale? Así que calcular eso. ¿Cuánto queréis de escote? Tantos centímetros, pues la mitad y un poquito más que dependerá ese poquito del tamaño total que tengan nuestros botones.
Así que yo ahora voy a hacer una cadeneta de 8 centímetros. En este lado de aquí yo solo voy a tejer 8 centímetros, voy a ampliar muy poquito porque en este lado es donde yo voy a coser los botones. En el otro lado, que es donde vamos a hacer el ojal, siempre vamos a añadirle unos poquitos puntos más para que quede bien solapado el ojal con el botón, ¿vale? Pero eso ya lo veremos después en el otro lado. Ahora en este lado, como yo voy a tejer los botones en este lado, simplemente haremos 8 centímetros que salen de la mitad del escote más un poquito más, ¿vale? La medida sale de eso, de sumarle un poquito más a la mitad de lo que mide el escote. Más o menos así. Si tú quieres que mida más, puedes medir más, porque a lo mejor quieres que sea más cruzada la rebeca por delante, ¿de acuerdo? Eso ya depende de cada uno. Si tú quieres una rebeca con los puntos muy cruzados o quieres poner 2 tandas de botones, tienes que hacer esta tira mucho más grande. Yo ya lo he ampliado y ahora simplemente voy a tejer hasta la manga, hasta el final de la manga, todos estos puntos. ¿Cuánto? Pues como aquí se suponía que eran 7 centímetros, pero yo amplié el escote 2 centímetros más, le restamos 2 centímetros a estos 7 de aquí, serían 5, pues eso, 5 centímetros. Recordar que esta medida tiene que medir exactamente lo mismo que antes del escote. También os puede servir hacer esto. ¿Cuántos centímetros llevamos tejidos de manga? Tantos. ¿Cuántos queríamos? Tantos. Pues simplemente tengo que tejer los que me faltan, ¿vale? En mi caso son 5 centímetros. Tengo 13, necesito 18, pues tejo 5 más, ¿vale? A lo mejor así es más fácil de calcular. Sumáis el total de lo que ya hayáis tejido de largo de la manga, veis cuántos os faltan y eso es lo que tenéis que tejer ahora. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a tejer tantas filas como necesitamos para concluir el total de la manga. Y también recordar que tenemos que terminar, que la última fila que vayamos a tejer tienen que ser por este lado del escote, ¿vale? Por este lado del cuello, no por el otro lado de la manga, ¿vale? Para poder seguir tejiendo. Pues venga. Bueno, pues como pueden ver yo ya he tejido esos 5 centímetros. Y ya con esto se supone que hemos terminado la manga. Vamos a situarnos ahora a ver qué es lo que nos queda por tejer de este lado, que recordar que luego todo esto lo tenemos que repetir en el otro lado, ¿de acuerdo? Así que memorizar puntos y cantidad de filas que estamos tejiendo, ¿vale? Bien, estamos ahora mismo aquí. Hemos tejido todo esto y ahora estamos aquí. Y tenemos que terminar de tejer esto de aquí. Yo os recomiendo que en este primer lado que estamos tejiendo no hagamos los ojales. Los ojales los vamos a hacer en el otro lado. ¿Por qué? Porque así sabemos cuántas filas tenemos en total y podemos distribuir mejor dónde situar los botones. Y así nos aseguramos de que queden bien centrados y además también sabremos cuántos botones vamos a necesitar y todo eso, ¿de acuerdo? Así que en este lado de aquí no vamos a tejer los ojales, sino en el otro lado cuando lo vayamos a tejer. Ahora tenemos que tejer estos 7 centímetros que tienen que ser la misma medida que en la espalda. Pero ¿cómo calculamos cuántos puntos tenemos que tejer de aquí? Muy sencillo. Tenemos que restar todos los puntos que sean de los 16 centímetros de la manga. No sé si recordáis que hicimos una cadeneta, ¿vale? Cuando aumentamos las mangas. Recordar que hicimos una cadeneta de 45 puntos. Pues estos 45 puntos es lo que tenemos que restarle a lo que estamos tejiendo actualmente. Así que ahora yo voy a tejer todo hasta que me faltan por tejer 45 centímetros. Porque la manga ya la hemos terminado, no la vamos a tejer más, ya tenemos los 18 centímetros totales y ahora solo vamos a tejer la parte de los botones, ¿vale? Así que vamos a restar estos 45 puntos de la manga y simplemente vamos a tejer los otros restantes. Como estamos en la parte del cuello, no tenemos que estar cortando hebra ni nada. Por eso os dije que había que terminar por este lado de aquí. Bien, pues vamos a tejer todos los puntos hasta donde se supone que empieza la manga. Ahí nos paramos. En mi caso son 45 puntos, ¿vale? Así que vamos a tejer todos los puntos que nos hagan falta hasta que nos queden los de la manga.
Bien, pues yo ya he hecho todos los puntos y he dejado los de la manga sin tejer, que en mi caso son 45 puntos, que son los mismos puntos que ampliamos en su momento, ¿verdad? Ahora hay que calcular cuántas filas tenemos que hacer aquí. Bien, vamos a la espalda y recordáis que hicimos aquí 7 centímetros de filas, ¿verdad? Pues estas son las mismas filas que tenemos que tejer ahora, así que lo mejor para no equivocarnos y para que sea además más sencillo tejer aquí, es calcular cuántas filas hicimos en los 7 centímetros de la espalda. Así que venimos aquí, contamos cuántas filas hemos hecho y esas serán las mismas filas que tenemos que tejer ahora para que nos quede igual. Yo hice 21 filas, ya tengo hecha una, pues me quedan por tejer 20. Así es más sencillo, evitamos equivocarnos. ¿Vale? A partir de ahora ya prácticamente nos podemos guiar por el número de puntos y por el número de filas que tenemos tejido, ¿vale? En la espalda hicimos 7 centímetros, ¿os acordáis? ¿Vale? Pues ahora tenemos que hacer esos 7 centímetros. En la espalda yo tejí 21 filas, pues ahora tejemos 21 filas en total y así las dos piezas miden exactamente lo mismo. Así que venga, vamos a tejer todas esas filas. Bueno, pues yo ya he terminado de tejer todas esas 21 filas. ¿Y por qué era necesario que fuera el mismo número de filas que en la espalda? Mirad, vamos a doblar la pieza y enfrentar un lado con el otro. Así. Por eso es importante que tanto los centímetros de la espalda como los que acabamos de tejer sean exactamente igual, porque luego lo doblaremos y aquí será donde coseremos la pieza, ¿de acuerdo? Esta será la espalda y estas son las mangas. ¿Veis cómo quedará la pieza? Por eso era importante que estas filas fueran exactamente iguales a las de la espalda. Bien, una vez explicado esto, vamos a cortar la hebra y hacer un cierre de la labor. Y ahora, todo lo que hemos hecho en este ladito lo tenemos que repetir en el otro. Pero lo bueno es que en el otro ya no vamos a necesitar centímetros. Ya los centímetros los podemos ir un poco olvidando, porque ya tenemos la medida aquí. Así que es mucho más sencillo si contamos cuántos puntos hemos tejido y cuántas filas hemos hecho para que por este lado nos quede exactamente igual. ¿Vale? Por ejemplo, aquí contamos cuántos puntos y aquí cuántas filas y esto mismo lo haremos en el otro lado. Así nos aseguramos que queden siempre exactamente igual. Y eso lo haremos en todos. La única diferencia es que arriba tenemos que hacer los ojales, pero el resto será exactamente igual. Así que nos situamos aquí, ¿vale? Y vamos a hacer un comienzo de la labor. ¿Cuántos puntos hicimos cuando comenzamos a hacer el cuello? ¿Vale? ¿Cuántos hicimos? Pues los contáis. Yo ya los tenía apuntados. Yo hice 66 puntos, así que esos son los puntos que voy a tejer ahora. Y cuando terminemos de hacer esos 66 puntos nos quedará justo en medio el cuello, los centímetros que hemos dejado de cuello. Contar bien estos puntos de aquí y esos son los que vamos a tejer. Y vamos a tejer el mismo número de filas hasta llegar aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este cachito de aquí. Tenemos que repetir tanto el mismo número de puntos como el mismo número de filas. Luego aquí haremos una modificación aquí arriba para los ojales, ¿vale? Así que venga, vamos a hacer el mismo número de puntos bajos y el mismo número de filas que hicimos en el otro lado. Bueno, pues yo ya he tejido, ¿veis? La misma pieza que en la otra. Ahora tenemos que hacer esta ampliación, ¿vale? Para el tema de los botones, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí. Yo lo que suelo recomendar es ir poniendo los botones para ver cuánto necesitáis. De todos modos, en el lado donde vayamos a tejer los ojales, siempre vamos a poner más cadenetas que en el lado de los botones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hicimos 22 cadenetas, yo voy a ampliar a más. ¿Veis? He puesto los botones más o menos para hacerme una idea cuántos necesito y dónde distribuirlos, aunque como veréis, estos botones son diferentes a los que luego puse, porque no estaba muy segura en ese momento de los botones que iba a poner. Bien, yo aquí tejí 22 cadenetas para hacer esta ampliación. Pero como ya os he dicho, para asegurarnos que el ojal quede bien, hay que añadir siempre un par de cadenetas más, ¿vale? Bien, así que yo voy a ampliar hasta aquí
en vez de 22 cadenetas, por ejemplo, 25. Con 3 o 4 cadenetas más es suficiente, ¿vale? También dependerá del tamaño del botón que hayáis elegido. Aquí es donde único vamos a modificar la medida que hicimos en el otro lado, ¿vale? Yo ahora aquí voy a tejer las cadenetas, en vez de 22 tejeré un poquito más, 25, y luego vamos a tejer tantas vueltas como necesitamos hasta llegar al primer botón, ¿vale? Que el primer botón siempre va pegado a la parte de arriba. Yo voy a tejer 5 vueltas y el botón, el ojal, lo voy a tejer en la sexta vuelta. Recordar, tener en cuenta esto de aquí, ¿vale? Que la manga tiene que terminar en algún momento, ¿de acuerdo? No os despistéis con esa medida. Yo voy a tejer 5 vueltas y en la sexta es donde voy a hacer el primer ojal. Cada una la que quiera, pero el primer botón es recomendable que esté cerca del borde de arriba. Hacemos la ampliación de las cadenetas, recordar siempre poner un par de ellas más para asegurarnos que la zona del ojal quede bien, y luego vamos a hacer 5 vueltas y en la sexta es donde voy a tejer el ojal. Pues venga. Bueno, yo ya he tejido 5 filas, estoy en la sexta, me quedan unos cuantitos puntos por tejer que los voy a calcular según el diámetro del botón. Como veis, estos ya son los botones definitivos. Voy a poner el botón aquí y así calculo cuántos puntos bajos tengo que dejar de ojal. Dependiendo de lo grande que sea el botón, dejaremos más puntos o menos puntos sin tejer. Yo voy a dejar 4 puntos sin tejer, que los voy a sustituir por cadenetas, y así hacemos el hueco del ojal. Y siempre es recomendable que al final de la fila podamos tejer 2 o 3 puntos, ¿vale? No me lo peguéis al borde. Así que a mí me quedan 6 puntos por tejer, voy a dejar 4 sin hacer y los últimos 2 los tejo, ¿vale? A ver, necesitaré 6 en total, me quedan 3 por tejer. A ver, aquí es donde empezaría el ojal. Bien, pues voy a tejer estos puntos bajos. Voy a dejar los últimos 6 puntos para el ojal, ¿vale? 4 que sustituiré por cadenetas, estos 4 de aquí. Así que voy a levantar 4 cadenetas. 4 cadenetas para mi botón. Todo dependerá del botón que hayáis elegido. Habrá gente que necesitará más cadenetas y gente que necesitará menos cadenetas. Así que voy a sustituir 4 puntos por 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Me salto esos 4 puntos y siempre es bueno que aquí al final nos queden 2 o 3 puntos por tejer. Yo voy a tejer 2. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer tantas filas como necesitamos para el siguiente ojal, ¿vale? Vamos a comprobar. Perfecto. Con 4 va perfecto. Siempre es bueno que lo comprobéis, ¿de acuerdo? El botón irá aquí y aquí estará el ojal. Perfectísimo. Bien, ahora recordar que ya hemos hecho 6 filas en total, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta esto de aquí. ¿Cuántas filas son hasta que tenemos que dejar de tejer la manga? ¿Vale? Cuidado con esta medida, ¿vale? Tenemos que repetir lo mismo que hicimos en el otro lado, pero la única diferencia es que tenemos que dejar esos huecos para los ojales, ¿de acuerdo? Es la única diferencia con respecto al otro lado. Así que cuidado, no os olvidéis que en algún momento tenemos que dejar de tejer la manga, contar cuántas filas son, ¿vale? Ya hemos hecho 6, yo creo recordar que las mías eran 16, por lo cual me quedan 10 filas más por tejer. Dentro de esas 10 filas dejaré de tejer los puntos de la manga y luego solamente tejeré los de la parte de adelante. Eso sí, teniendo en cuenta los ojales, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a terminar ya de tejer toda la pieza. Bueno, pues como pueden ver, yo ya he terminado de tejer toda la pieza. Ya el plano de medidas y la cinta métrica fuera de la mesa, no los necesitamos más. Así nos quitamos cositas del medio. Es interesante que acabemos por esta esquinita de aquí. ¿Por qué? Porque yo voy a tejer para darle la forma. Ahora vamos a darle la forma a la Rebeca y yo las costuras las voy a tejer, no las voy a coser. Si tú prefieres coserlas, corta la hebra y empieza a coser. Yo lo voy a tejer. Bien. Antes de empezar a darle la forma, es importante que nos situemos. Los ojales de las Rebecas siempre van por el lado izquierdo, ¿vale? De la Rebeca. Si lo ves al revés es porque estás viendo el vídeo de diestros, ¿vale? Yo soy zurda y le doy la vuelta a los vídeos, por eso lo estás viendo al revés. Si eres zurda lo estarás viendo en el lado correcto,
¿vale? Vamos a darle la vuelta y efectivamente tenemos los ojales a la izquierda y los botones van a la derecha. Si lo estás viendo al revés, recuerda que eres porque eres diestro, ¿vale? Así que doblamos la pieza, vamos a situarnos al derecho, ¿vale? Esta es la parte del derecho, la parte que va por fuera, la parte bonita, ¿vale? Y los ojales tienen que estar a la izquierda y los botones a la derecha, ¿vale? Y esto es lo que vamos a coser ahora. Pero si lo hacemos por este lado, quedaría en el derecho. Así que lo abrimos y doblamos por dentro. Así, como estoy haciendo yo en el vídeo. Al revés de como lo teníamos antes. Y aquí es donde sí empezamos a unir, ¿vale? Recordar, ojales a la izquierda, botones a la derecha. Importante saberlo. ¿Cómo lo voy a unir? Muy sencillo. Voy a poner el zoom para que se vea bien. Y simplemente voy a ir haciendo puntos bajos en cada fila, ¿vale? Voy a hacer un punto bajo en cada fila uniendo ambos lados. Por eso era importante que ambos lados tuvieran el mismo número de puntos y de filas. ¿Vais viéndolo ahora? Vale, así que ahora simplemente cojo el gancho, lo sitúo en el otro ladito, en el lado de la espalda, paso la hebra y levantamos una cadeneta, giramos la labor y comenzamos a hacer por cada fila un punto bajo, pero ese punto bajo será cogiendo ambos lados, así. ¿Veis como estoy haciendo en el vídeo? Pincho por aquí y saco por el otro lado de ambas piezas y punto bajo, así de sencillo. Esperar porque es interesante que estas hebritas las vayamos escondiendo mientras que vamos uniendo los bordes, ¿vale? Cojo por aquí, uy que se me escapó, cojo por aquí, cojo por allá y punto bajo, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que hacer hasta llegar al final de la manga, ¿de acuerdo? Pues venga. Bueno, pues como pueden ver yo ya he unido toda esta de aquí, una L, ¿vale? Y ya estamos en la manga. Ahora le vamos a poner un borde bonito a la manga, ¿vale? Podéis hacer el borde que cada uno quiera, eso ya como cada uno quiera, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer es una primera fila de puntos bajos para que quede rectito y luego voy a hacer una fila de puntos cangrejos. También aprovecharé para ir escondiendo las hebras. El borde lo podéis hacer como queráis, no tenéis que hacerlo igual que yo. Yo voy a hacer ahora un punto bajo en cada punto y después haré puntos cangrejos. Tranquila que os enseñaré cómo se hacen esos puntos cangrejos si no sabes hacerlo, porque la verdad que es un borde muy bonito. Así que venga, vamos a hacer una fila completa de puntos bajos alrededor de la circunferencia de la manga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de hacer toda esa primera circunferencia en puntos bajos y cerro con un punto raso en el primer punto. Ahora podéis hacer lo que queráis, como si queréis hacer abanicos, punto fantasía, punto estrella, el que queráis, me da igual. Yo el que voy a hacer es el punto cangrejo, porque para mí es un borde muy elegante, es fino y discreto. Además hará que esto se quede un poquitín más apretadito, porque haré un punto cangrejo un poco apretado, ¿vale? Así la manga quedará un poquito más estrecha en su parte delantera, ¿vale? ¿Cómo es el punto cangrejo? Muy sencillo, os lo voy a explicar. Simplemente en vez de tejer hacia adelante el punto bajo, lo vamos a tejer hacia detrás, como indica su nombre, como los cangrejos. Vamos a caminar hacia detrás. Cogemos hebra y hacemos una cadeneta. Y en vez de ir para adelante, pincho en el último punto de la vuelta anterior, este de aquí. Pinchamos, cogemos la hebra y punto bajo, ¿vale? A ver, a veces es un poco complicado el primero, pero luego ya una vez que se coge, perfecto. Y repetimos hacia el anterior, pinchamos, cogemos hebra y punto bajo, y así durante todo el borde. Apretarlos un poquito, ¿vale? No mucho, para que la parte de adelante de la manga, el puño, quede un poquito más estrecho. Vamos a dar toda la vuelta, hacemos un cierre de la labor, un cierre bien hecho con sus nuditos y tal, escondidos por la costura, ¿vale? Por donde hemos unido las partes. Y esto mismo, todo esto, lo vamos a repetir en el otro lado, ¿de acuerdo? Cuando ya tengamos los dos lados hechos, vamos a comenzar a hacer el borde de la parte de abajo y del escote
y ya está. Bueno, pues como pueden ver, ya he unido a ambos lados, ambas mangas ya están bien hechas con sus bordes. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el borde de las mangas aquí, en todo esto de aquí. Empezaremos en un extremo y acabaremos en el otro, ¿de acuerdo? Y luego ya simplemente nos quedará tejer los botones. Yo voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el borde de las mangas, es decir, una primera fila de puntos bajos y una segunda fila de punto cangrejo por todos lados, ¿de acuerdo? Pero cada una que elija el borde que quiera. Hacemos un comienzo de la labor. A ver, cogemos la hebra, hacemos el comienzo de la labor y pinchamos en cualquiera de los puntos que vamos a tejer. Por ejemplo, yo voy a aprovechar en un lado de las costuras. Por cierto, se me olvidó decir, yo ya estoy en el lado derecho de la labor. Lo he puesto perfecto, en su lado, en el que corresponde, ¿vale? Pero podéis hacerlo al revés si queréis, ¿vale? Así que yo ahora voy a hacer puntos bajos en todo el borde que os indiqué y luego haré una fila de puntos cangrejos exactamente igual que hicimos en el borde de la manga. Cuando terminemos de hacer eso, simplemente nos quedará coser los botones y ya tendremos nuestra torerita. Así que venga, vamos a hacer el borde. Ya os he dicho, una fila de puntos bajos, una fila de punto cangrejo por toda la circunferencia de la rebeca que nos queda por bordear. Y después haremos un cierre de la labor, por dentro haremos los nuditos disimulados para que no quede feo por fuera y luego simplemente coseremos los botones que calcularemos dónde los vamos a coser poniendo bien los ojales por la parte de la rebeca y así lo calculamos bien. Yo no me voy a grabar cosiendo los botones porque cada uno los coserá como querrá y ya creo que todo el mundo sabe cómo coser un botón, ¿no? Pues venga. Hacemos el borde, cosemos los botones y así ya tenemos nuestra rebeca terminada. Y bueno, colorín colorado, yo ya mi rebeca he terminado. ¿Verdad que ha sido sencillo? Una vez que tenemos claras las medidas de la rebeca, luego es simplemente traducirlo en puntos. Y una vez que sabemos un poco los pasos, es muy sencillo. Lo bonito de esta pieza es que la hemos tejido en una sola pieza, luego la hemos doblado y le hemos dado la forma, ¿vale? Es una manera diferente de tejer las rebecas. Esto se suele hacer mucho en el mundo de las dos agujas, ¿vale? Y yo lo he querido hacer con el crochet. Espero que os haya gustado, que os atreváis a innovar con este patrón, a hacer lo que queráis con él. Espero, sinceramente, que os sirva, que lo modifiquéis a las tallas que queráis, con los puntos que queráis, los bordes que queráis, etcétera. Para mí ha sido un placer enseñároslo y sobre todo estoy súper contenta por el resultado. Recordar darle a like al vídeo en el canal de YouTube. Yo voy a seguir hablando mientras que os voy indicando cositas de la rebeca, ¿vale? Recordar darle a like en el canal de YouTube y si todavía no te has suscrito, suscríbete. Podéis también, si queréis, doblar la manguita como estoy haciendo en el vídeo, ¿vale? Yo os voy dando ideas, también en los puntos, en los bordes. Ahí es donde, en todas esas cosas es donde podéis innovar, ¿vale? En la cantidad de colores que uséis, en los botones, en todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene este patrón es que lo podemos modificar en todos y cada uno de sus aspectos. Como iba diciendo, darle a like al vídeo, suscribiros al canal de YouTube y os invito a seguirme en todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque todas las semanas publico vídeos nuevos. Todos los martes, aunque este lo voy a publicar un miércoles, pero todos los martes publico vídeos nuevos con donde podrás aprender a tejer lo que quieras. Siempre para diestros y para zurdos, completamente gratis. Y además los sábados estamos haciendo un reto de una manta que se llama Manta Freestyle, donde podrás aprender una gran galería de puntos de crochet diferente que luego podrás utilizar para tus labores, ¿ok? Pues nada, yo ya me despido por hoy. Para mí, como siempre, ha sido un placer. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y hasta pronto. ¡Chao!